Edifiqué mi casa sobre la roca, la edifiqué. Me la base, me la base, lamento de una vez. Esta casa no está sobre la roca, esta casa no está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no cae sobre la roca, sobre la roca. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gracias a Dios por la asistencia que tenemos. Las personas que nos visitan, bienvenidos. Hoy es Día de la Madre, yo pensé que muchos iban a quedar celebrando con la mamá. Y bueno, es valedero porque la familia es importante. Pero qué bueno cuando hay este buen sentimiento de buscar primero el reino de Dios. ¿Qué dicen, hermanos? Qué bueno cuando buscamos primero el reino de Dios. Eso nos trae bendición a todos. Entonces, bienvenidos. Quiero en esta mañana hablarles un poco acerca de nuestra amada iglesia y hablarles un poco de los fundamentos de nuestra iglesia. Porque a veces llegamos como a pensar que somos como, seguramente no muchos, pero algunos pueden llegar a pensar que somos como una congregación más de las tantas que hay, o de las iglesias que hay. Pero no es así. Esta iglesia tiene unas características muy particulares que la hacen muy distinta a las demás. Amén. Cuando la Biblia dice, cuando el predicador dijo a través de la palabra proféticamente, 60 son las reinas, 80 son las reinas, 60 las concubinas, las doncellas y las concubinas, si no me lo pongo en el texto, me olvidó. 80 las reinas, 60 las concubinas, las doncellas, las concubinas y las doncellas sin número, creo que así dice el texto. Pero él dice, pero una es la paloma mía, una es la perfecta mía. Porque hay muchas bonitas, las reinas bonitas, las doncellas bonitas, hermosas. Pero él dice, pero entre todas esas bonitas y hermosas, hay una que es la paloma mía. Por eso yo creo que nadie quiere estar en el lugar equivocado. Uno no quiere estar en el lugar equivocado. Yo voy a cumplir 40 años de vida cristiana y 25 años de ministerio, y en todos estos años he hablado con mucha gente, con muchos pensamientos, con muchos argumentos, con muchas doctrinas. Y cuando empecé mi vida cristiana, claro, había cosas que me confundían, y hablé con pastores y líderes de otras denominaciones, y uno siempre está como a la expectativa, ¿será que estoy equivocado? Y convénzame que estoy equivocado, porque yo no quiero estar en el lugar equivocado. Pero a través de todos estos años, y hoy más que nunca, me doy cuenta que no estoy en el lugar equivocado.
Y le puedo decir con plena seguridad a la iglesia, no estamos en el lugar equivocado. Estamos en el lugar correcto. Esta es la iglesia del Señor. Casa de Dios y puerta del cielo. Alabanzas al nombre del Señor. Pero esta iglesia tiene unos fundamentos. Por eso esta iglesia no la acaba nadie. Esta iglesia permanece a todos los ataques del enemigo. Esta iglesia se sostiene y resiste todos los vendavales y tormentas que llegan. Esta iglesia se mantiene en medio de todas las críticas y todos los comentarios y todas las oposiciones. Esta iglesia no la va a acabar nadie. Porque esta iglesia no es una filosofía, no es el concepto de un hombre, no fue fundada por un hombre de la tierra, no, el fundador no está ni en Roma ni en Estados Unidos. El dueño de esta iglesia es el Dios del cielo. Alabanzas al nombre del Señor, que la compró, que la estableció, aleluya, y que la estructuró bajo unos fundamentos que es bueno que nosotros sepamos, para que eso nos permita tener más confianza. Amén. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. El texto que tomamos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dándonos a entender la Biblia que esta doctrina viene desde la antigüedad, ¿no? Los profetas, aunque algunos hablaron de esto, de esta gracia, de este tiempo que nos tocó a nosotros sin entenderlo, se murieron sin entenderlo, que la Biblia dice que muchos de ellos hablaron sin saberlo, y el apóstol Pedro dice que muchos indagaron y preguntaron para qué tiempo serían estas cosas, pero no les fue dado. Y lo que he repetido en tantas ocasiones que me lo han oído ustedes, a nosotros nos tocó el mejor tiempo de la historia. Alabanzas al nombre del Señor. El misterio que estuvo oculto por siglos, el nombre que nadie conocía, que nadie conoció, el nombre impronunciable de las edades, de los tiempos, porque en el Antiguo Testamento el nombre de este Dios que adoramos era impronunciable, no había manera. Por eso el tetragramatón que fue acomodado con consonantes para que diera un nombre, o Jehová o Yahvé, como se conocía en el Antiguo Testamento, el nombre redentor del Antiguo Testamento, pero que era sencillamente un símbolo, una manera de identificarlo y nombrarlo, pero que no era el nombre, porque todos los que preguntaron por el nombre, Moisés, si me pregunta qué le digo, él dijo: yo soy el que soy. Y el otro le preguntó y dijo: dígame su nombre. Dijo: ¿por qué pregunta por mi nombre, que es admirable? Y a ninguno le dijo el nombre, y nadie conoció el nombre. Y solo, hermanos, cuando el Señor le plació en su tiempo, en su momento, dice la palabra del Señor, escogió una mujer joven, una virgen santa, y dice la Biblia: un ángel del cielo fue el que vino y la visitó y le dijo lo que iba a pasar: vas a quedar encinta aunque no hayas conocido varón, vas a quedar embarazada porque el Espíritu Santo hará sombra en tu vientre y vas a tener un hijo y se llamará su nombre Jesús. El nombre de Jesús no lo inventaron en la tierra. José y María no se pusieron a discutir cómo ponemos al niño, cómo lo vamos a llamar. No, antes de que naciera, antes de que se engendrara, ya tenía el nombre. Alabanzas al Señor. Y todas esas cosas ocultas, escondidas, misterios, dijo el apóstol Pablo, que estuvieron escondidos por los siglos, nos fueron revelados a nosotros. ¡Qué bendición! Esta iglesia, entonces, hermanos, está hecha, establecida. Por eso quise que cantáramos el coro: edifiqué mi casa sobre la roca, porque esta iglesia
Esta iglesia es la casa que está edificada sobre la roca. Alabanzas al nombre del Señor. Sobre el fundamento, es decir, sobre los cimientos, sobre las bases, sobre las piedras principales, de apóstoles y de profetas, siendo la principal piedra, el principal cimiento, el principal fundamento del ángulo, Jesucristo mismo. A su nombre sea la gloria. Dice la Biblia en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Jesucristo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, las primicias de los muertos, de los que resucitan, es Cristo. El primero, el primogénito, para que en todo tenga la preeminencia. Alabanzas al nombre del Señor. Para que en todo Él sea el grande, para que en todo Él sea el poderoso, para que si alguien tiene algún honor o tiene algún grado o tiene alguna honra, la pueda poner ante Él. Alabanzas al nombre del Señor. Estaba leyendo por ahí que hay un estado, el más pequeño del mundo, el estado más pequeño del mundo, donde todos los hombres que van importantes del mundo allá pierden su rango, y a ese estado todos los estados del mundo le tributan, y ese estado no le tributa a nadie, y es el más pequeño del mundo. ¿Cómo se llama? El Vaticano. El Vaticano es el país más pequeño del mundo porque está dentro de otro país, ¿no? Y allá cualquier presidente que entra deja de ser presidente, y cualquier general y cualquier rey que entra deja de ser rey, porque allá solo hay una autoridad, y todo el que entre, por grande que tenga su autoridad, allá la pierde. Pero eso es en la tierra, pero eso es religiosidad, pero eso es paganismo. Pero nosotros conocemos a uno que sí es verdaderamente el grande, que no está pidiendo que le carguen en una situación especial, en un carro especial, ni en un avión especial, ni que le pongan una guardia tan grande. Yo recuerdo cuando alguna vez vino a Colombia el personaje de Roma, y él iba a visitar la ciudad de Cali, y mandaron en Cali a recoger todos los habitantes de Cali, y no me podían ver en la calle. Pero el de nosotros no tiene problema en meterse donde están los habitantes de Cali. El de nosotros no tiene problema en visitar la casa que está allá en el extracto 0. El de nosotros se mete en los cambuches. Alabanzas al nombre de Jesús. Vea, hermanos, este Cristo de nosotros que adoramos y glorificamos ha sacado gente de los suburbios, de por allá. A nosotros nos sacó de la inmundicia, hermano. Él es el más grande. Colosenses, Pablo escribiendo le dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Y el que le da órdenes al cuerpo no son los otros miembros del cuerpo, el que le da órdenes al cuerpo es la cabeza. Al cuerpo le quitan la cabeza y se acabó. Le pueden quitar una mano y sigue viviendo, le quitan las dos y sigue viviendo, le quitan las dos piernas y sigue viviendo, le arrancan las orejas y sigue viviendo, pero no le pueden quitar la cabeza. Si le quitan la cabeza se acaba. Alabanzas al nombre del Señor. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso, seamos conscientes de una cosa, hermanos. Yo los quiero invitar esta mañana a ser bien conscientes. El Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso,
el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el santo de los santos, el que estuvo muerto y resucitó, el alfa y la omega, el principio y el fin, está aquí esta mañana. Él está aquí. Vean, hermanos, por lógica tenemos la garantía de que Él está aquí. Porque aquí la Biblia dice que el cuerpo es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. La cabeza es Cristo. Y un cuerpo no funciona sin cabeza. Y nadie puede irse y dejar la cabeza en la casa. De modo que los que estamos reunidos aquí, bueno, si no todos, yo quisiera saber con toda humildad y sinceridad, alguien que se considere la iglesia del Señor, levante la mano. Aquí está la iglesia. Aquí estamos la iglesia. Hermanos, si aquí está el cuerpo, no cabe duda que aquí está la cabeza. Alabanzas al nombre del Señor. Jesucristo está en este lugar. Gloria a su nombre santo. La pregunta más trascendental de todos los tiempos, la pregunta que el Señor hizo para probar a los que ya había doctrinado, a los que ya había llamado, a los que ya había hecho iglesia, por decirlo así, es bien interesante para que la analicemos. Y es, ¿qué dicen las gentes? ¿Qué dicen por ahí los hombres que quién es el Hijo del Hombre? Tremenda pregunta. Y comenzaron a dar respuestas. Comenzaron a dar respuestas y a decirle al Señor lo que la gente decía. No, unos dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, por ahí dicen que de pronto es alguno de los profetas que resucitó. Y comenzaron a decir cosas y a decir, bueno, y el Señor dijo, bueno, eso dicen ellos. Eso dicen los que no conocen, los que no me han visto, los que no me han tratado, a los que no he llamado. Eso dicen ellos, los que tienen su propia religión, los que creen que están bien allá afuera. Eso dicen ellos. ¿Y ustedes qué dicen? Ustedes que andan conmigo, ¿qué dicen ustedes? Y ahí se levantó el apóstol Pedro para dar la respuesta. Amén. Entonces Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro no solamente dijo, tú eres Jesús, porque seguro hay muchos Jesuses, pero Pedro tenía claro que ese Jesús no era como todos los Jesuses que hay. Él dijo, tú eres Jesús, pero el Cristo, el Mesías. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Pedro dio esa respuesta, el Señor le dio otras palabras a Pedro, Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Bienaventurado eres, primero le dijo. Bienaventurado eres porque esto no te lo reveló carne ni sangre. No lo aprendiste en el instituto, no lo aprendiste en las universidades, no te lo enseñaron los teólogos. Eres bienaventurado porque esto te vino del cielo. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Revelación. El milagro más grande. El milagro más grande. Porque, hermano, vea, yo no sé si ustedes han notado, pero hay gente con unos conocimientos teológicos tan enormes que no les servimos ni para cargarles el maletín. Y yo pregunto a veces, digo, Señor, ¿y cómo es posible que yo este pastor, yo de teología poco, unos teólogos
y escribe los tratados, y yo me documento con algunos de esos tratados. Eso no es pecado. El asunto es que usted sepa si está en la roca o no está en la roca. Pero unos conocimientos tan elevados, uno dice, ¿y cómo es posible que esta gente con semejantes conocimientos no entiendan que Jesucristo es Dios? Y entonces uno llega a la conclusión, claro, lo que pasa es que esto no se aprende así. 2 más 2 son 4 con Dios. Aquí con Dios es distinto. En este reino las cosas son distintas. Entonces uno se da cuenta que esto no es por conocimientos teológicos, sino más bien una revelación que es un milagro. Y el Señor le dijo a Pedro, tú sabes quién soy yo, no porque lo hayas aprendido en los institutos. Tú sabes quién soy yo y eres bienaventurado porque te lo revelaron del cielo. Tenga en cuenta esa palabra revelación. Acuérdese que revelar es dar a conocer algo que está velado, algo que no se puede conocer claramente. Por eso es que Hebreos dice que todo lo del Antiguo Testamento no tiene la imagen misma de las cosas, es como un negativo, sino que lo del Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Amén. Hace algún tiempo trabajé en fotografía, aunque no fui buen fotógrafo, pero tomaba fotos. Y cuando eso eran las cámaras convencionales, y uno sabe que uno llevaba el rollito al laboratorio y allá en el laboratorio le vaciaban el rollo para poder sacar la película y ahí quedaban los negativos. Pero si a usted le mostraban los negativos, que ahí no alcanzabas, tenía que ser que tuviera memoria de donde había tomado las fotos para saber cuál era, porque ahí no se veían bien. Pero lo pasaban ya por el proceso del revelado y entonces salían la foto de cosas claritas y se sabía quién era. Eso es revelar. ¿Me estoy explicando, cierto? El Señor le dijo a Pedro, eres bienaventurado porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que fue una revelación divina. Entonces le dice en el 18, yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué quiere decir? Roca, piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero me quiero detener un poquito aquí porque la interpretación de este texto, de esta parte, es bien importante que la consideremos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, porque Pedro quiere decir piedra o roca. Pero pregunto, ¿sobre Pedro se construyó la iglesia? No. Eso es como lo interpreta la religión tradicional. Y por eso el fundamento está en un hombre. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Aquí se está hablando de la revelación. Amén. Primero le dijo, eres bienaventurado porque esto te lo reveló, y sobre esa base de esa revelación es que se establece, es que se funda, es que se edifica la iglesia. Pedro dijo, usted es Dios, usted es el ungido en Cristo. Esa fue una revelación. Y sobre esa revelación se edifica la iglesia. Por eso fue que Pablo a los Corintios dijo, el fundamento ya está puesto. El perito, el arquitecto y el fundamento, ya las bases están puestas. Ya el que venga viene a edificar sobre las bases, pero las bases ya quedan establecidas. Pero el apóstol Pablo iba dejando lugares donde él llegaba a predicar y dejaba bien fundada la doctrina. Jesucristo es Dios
no es las obras, no es a través de la ley. Y él dejaba todo. Cuando usted lee, pues si usted de pronto estudiara la carta a los Gálatas, se daría cuenta de lo que le estoy diciendo, que el apóstol dejó en Galacia la iglesia establecida con las bases correctas, pero los hermanos comenzaron a revolverle, ¿cómo decimos? A revolverle cañabrava a la leña. Entonces ya decían, no, pues de todas maneras sí, la doctrina es que Jesucristo, que es Dios es uno y que Jesucristo es Dios, pero sí es bueno que los circunciden. Es mejor guardar el sábado porque allá dicen. Entonces comenzaron a meterle otra cosa. Pero la revelación, hermanos, la enseñanza de la sana doctrina es una revelación que el que la recibe no le quedan dudas. Amén. Escuché a un líder religioso diciendo una vez en televisión, creo que en una entrevista que estaban haciendo, un líder religioso decía: hay un problema muy serio con los pentecostales. Y él decía, es que los que se meten en otras doctrinas, ellos después recapacitan y vuelven a la iglesia. Recapacitan y vuelven. Hablando de la iglesia tradicional, de la iglesia católica. Y ese era un líder católico. Y él decía, el problema con los pentecostales es que el que se vuelve pentecostal, si se va de allá, ese no vuelve a ninguna parte. ¿Y por qué será? Y es que uno oye a las personas descarriadas y dice, yo el día que vuelvo pero a la iglesia. Porque hay una revelación, hermanos, que queda tan clara, hermanos, que la persona de ahí no se mueve. Eso es fundamento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A esta iglesia le han puesto trabas, le han tirado lazos, le han puesto palanqueras, tantas cosas, pero esta iglesia sigue adelante, porque las puertas del infierno no prevalecen. En la época de la gran persecución, hermanos, en los departamentos más complicados de la parte de los llanos orientales y del Caquetá y el Putumayo, aquellos lugares que se prohibió, que se cerraron iglesias y se pensó que sería un gran obstáculo para el avance de la obra. ¿Cómo les parece que fue la época en que más creció la iglesia en esos lugares? Yo conocí el testimonio de un hermano donde la congregación eran casi 1000 hermanos, un municipio con muchas veredas, y les cerraron la iglesia, y al pastor lo desterraron, lo hicieron ir. Él tenía esta emisora y todo eso, y eso lo cerraron todo. Casi 1000 creyentes por todas esas veredas. Eso fue en el Tolima. Y entonces los hermanos en cada vereda, el grupito que quedaba en cada vereda, se reunían a orar, y ahí se les animaban vecinos con el problema que había. Y se quedó un pastor que era retirado en uso de buen retiro, que estaba en la región, y a ese que le tocó en uno de los ríos, bautice gente, hermano. El hermano fulano, llevémoslo para que nos bauticen, que allí hay 5, que allí hay 10, que allí hay 20. Y cuando ellos se dieron cuenta, no tenían una iglesia de 800, sino que tenían como 40 iglesias de ellos. Y llegaron a la conclusión que era mejor volverla a abrir, porque en vez de una tenían 40. Aleluya. Cuando han perseguido la iglesia, los que tienen el libro de una historia que no termina se darán cuenta de la persecución. Cada vez que mataban a un creyente era como que regaran semilla de pentecostales. ¿A cuántos mataron, arrastraron, descuartizaron en La Morena? La historia que hay, hermanos, de lo que pasó, la persecución contra los creyentes. Unas historias, hermanos, aterradoras, hermanos, que los amarraban de un pie y lo amarraban a una mula, y del otro pie a la otra mula, y les ponían hasta que los descuartizaban. Una cosa aterradora. Pero ustedes creen que con eso se acabó la iglesia. No, la iglesia sigue. Y se cumple esta palabra que les estoy predicando: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Alabanzas al nombre del Señor. Por eso me parece bien importante que maduremos espiritualmente para entender que la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. La iglesia no es de los hombres. Seguramente una mala administración afecta a la iglesia. Seguramente un mal testimonio afecta a la iglesia. Seguramente en alguna crisis la iglesia se mengua, pero la iglesia no se acaba. La iglesia no se acaba. Uno ve cosas que pasan en la iglesia que uno dice, Dios mío, ¿esto a dónde irá a parar? Porque hay cosas muy complejas, muy complicadas. Pero uno ve cómo Dios va aparejando todo, pasan los problemas. Si algunos se van porque estaban débiles y no aguantaron el golpe, pero la iglesia no se acaba, la iglesia sigue. ¿Sabe por qué es esto, hermanos? Porque esta iglesia no es de los hombres, esta iglesia es del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando un líder no sirve, Dios lo cambia. Cuando un pastor se porta mal, Dios lo quita. Amén. Y entonces, ¿de dónde traemos? Bueno, el Señor saca de donde sea. El Señor me guarde. Si yo me portara mal, el Señor me libre. Yo quiero ser fiel a mi Dios. Pero Dios no tendría problema en hacerme a un lado, y si no hay por aquí quien venga, Él saca uno por aquí de la orilla del río, de debajo del puente, lo convierte, lo santifica, lo llena del Espíritu Santo y lo quita. Él es imposible. Y para Él nada es imposible. Entonces, en este orden de ideas, el fundamento es Cristo. Hola. El fundamento es Cristo el Señor. El fundamento es su obra redentora. Las bases, el fundamento de esta iglesia es la obra redentora de Cristo. ¿Cómo podemos definir la obra redentora de Cristo? La obra redentora de Cristo consta de su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección y su ascensión al cielo. Esa es la obra redentora. Se hizo hombre, se humilló, lo llevaron como si fuera el peor malhechor, lo colgaron en una cruz en medio de los ladrones como si fuera malo, pero Él estaba llevando la maldad de nosotros. Amén. Lo torturaron, corona con espinas, látigo romano, lo rompieron su piel, lo colgaron, lo clavaron a sangre fría en una cruz y murió colgado en una cruz enclavado. Y de ahí, de esa cruz, lo bajaron, lo llevaron al sepulcro, le pusieron una piedra grande en el sepulcro y unos guardianes que vigilaran, porque de pronto sacaban el cuerpo y decían que había resucitado para que se cumpliera la profecía. Cuiden eso para que no se lo vayan a robar el cuerpo de ahí. Y pasó el primer día y el diablo hizo fiesta, y el segundo día continuó la fiesta del diablo y los demonios, pero no les duró mucho la fiesta, porque al tercer día, dice la Biblia, la piedra gigante se corrió de la boca del sepulcro. Los guardianes que estaban cayeron lejos, y de la tumba salió el Cristo que yo predico esta mañana, lleno de vida y de verdad. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Alabanzas al Rey. El fundamento de esta iglesia es la obra redentora. Ve, hermanos, en todos los grandes deidades, pues más grande que la de nosotros no existe, pero hay algunas de quienes tienen otras deidades. De ellos se exalta su vida y su obra. De Mahoma, de Buda, de todos esos dioses, de los que usted se acuerda y conoce. De ellos se habla de su vida y de su obra. Y lo importante de ellos fue su vida y su obra.
Porque si van a la tumba donde fueron sepultados, ahí dice que ahí yace el cuerpo de esos dioses. Pero del Dios de nosotros no es tan grande lo de su vida y lo de su obra. Del Dios de nosotros lo glorioso es su muerte. Su muerte. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Porque cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, entonces no se estaba perdiendo nada, al contrario, estaba viniendo la riqueza más grande para el universo. Cuando Cristo moría en la cruz, dice la Biblia, mientras Él moría ya estaba reconciliando al mundo, y dice, matando en ella, en la cruz, matando las enemistades. Eso dice la Biblia. Alabanzas al Señor. Mientras Él se moría en la cruz, cuando entregaba el Espíritu y decía, consumado es, en el templo ese velo que no podía pasar nadie se rasgaba de arriba abajo en dos. Y los gentiles que llegaban hasta el patio de atrás y le tenían que entregar a los sacerdotes, y los sacerdotes entraban al atrio, y ahí entraba al otro sacerdote, y en sumo únicamente una vez al año, con sangre ajena, el que podía pasar esa cortina. Pero cuando Cristo muere en la cruz, entre todo lo que pasó, el sol se escondió, no quiso ver esa escena, la tierra tembló, las rocas se partieron, algunos muertos resucitaron, pasaron cosas impresionantes, pero entre todo eso lo más glorioso es que el velo del templo se rasgó. Y con eso estaba diciéndole Dios al mundo, se abrió un camino nuevo. Ahora no necesitas mediadores. Ahora no tienes que ir a confesarte con hombres, porque en el templo el velo está rasgado y hay un paso libre para que entres. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. El fundamento es Cristo, su obra redentora. Las bases, las que ya le mencioné: la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión. Importante mirar estos fundamentos en el desarrollo de la iglesia. La iglesia no va así improvisada a la deriva. La iglesia tiene una estructura y unos fundamentos. Lo que pasa es que nosotros a veces no los tenemos en cuenta y por eso no nos va tan bien. Si nosotros los tuviéramos bien en cuenta, nos iría mejor. Uno de los fundamentos en el desarrollo de la iglesia es la doctrina. Hágame el favor, hermana, y me proyecta ahí Hechos capítulo 2, verso 42. Ahí están más o menos los fundamentos. 2:42 de los Hechos. Dice la Biblia, y perseveraban primero. Esa fue la iglesia que nació, ¿se acuerdan? ¿Cuántos habían ahí más o menos? Como unos 3.100 y pico, ¿no? La iglesia naciente. Y dice que perseveraban, esa iglesia perseveraba, número uno, en la doctrina. Vean, hermanos, nosotros nos gusta que nos levanten el ánimo y que nos aviven las emociones, ¿o no? Nos gustan las cosas moviditas, sabrosas, y eso es bueno. Pero no podemos desconocer que es importante la doctrina. Ustedes vieron al pastor aquí como reprimido un poco el jueves, ¿no? Él decía, yo quería venir a predicar, pero el pastor me dijo que era un culto de doctrina. Y entonces él vino a dar una enseñanza. Qué bonita enseñanza. ¿Cuántos se acuerdan de la enseñanza del jueves? Elegante. El pastor John Jairo nos predicó un tremendo sermón. Hermanos, la doctrina es un fundamento en la iglesia. Una iglesia que no está doctrinada es una iglesia que es liviana espiritualmente, que se mueve fácilmente, que la confunden fácilmente porque no tiene conocimiento. La doctrina es fundamental. Número 2, en el desarrollo, los fundamentos en el desarrollo de la iglesia, la oración.
Fundamento número 2, la oración. Aleluya. Una iglesia que no ora es una iglesia presa fácil para el enemigo. Porque en la oración usted adquiere como una inmunización. Porque la oración es la comunicación con Dios. No es un monólogo, es un diálogo. La oración no es que usted solamente habla y se acabó, porque usted no le está hablando a un Dios muerto. Entonces no es un monólogo. El que habla con un Dios muerto tiene un monólogo. Les conté alguna vez de la señora devota a San Martín de Porres, y lo tenía y le rezaba y le pedía un milagro, pero no le respondía. Y una vez se puso a desempolvarlo y a limpiarlo cuando vio que tenía un rotico que le pasaba de un oído al otro. De un oído tenía un rotico y pasaba de un oído al otro. Y entonces ella llegó a la conclusión y dijo: de razón, es que por el uno le entra y por el otro le sale. Porque es un Dios muerto. Entonces le habla pero no le contesta. Pero el texto bíblico dice, creo que en Jeremías, ¿no? Dice el Señor: clama a mí, ¿y qué más? Si ven que no es un monólogo, ese ya es un diálogo. La oración es un diálogo. Usted habla y alguien le responde. Alabanzas al nombre del Señor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces en la oración hay un diálogo con Dios. Lo bonito es que Dios lo atiende. Yo quiero alimentar su fe, hermana y hermano, para decirle: el Señor nunca está ocupado. Él atiende a millones de seres en el mundo, pero Él no está ocupado. Él no está ocupado. Yo soy testigo que le he clamado a mi Señor a la 1 o a las 2 de la mañana y he sentido la respuesta. Alabanzas al nombre del Señor. Él no tiene una oficina con una secretaria para decirle: pida audiencia, vaya a ver para cuándo lo puedo atender. No. Usted puede consultarlo en su casa. Amén, amén. Usted puede consultarlo en la cocina. Usted puede consultarlo en la alcoba, en la sala de su casa, en el garaje, en el sótano de su casa, en la finca, en el cafetal. Usted lo puede consultar donde quiera y lo atiende. Yo creo eso, hermanos. Que la oración es importantísima. Fundamentos del desarrollo de la iglesia, hablando de estos fundamentos apostólicos, doctrinales. La comunión. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. Eso es fundamento, la comunión. Miren que a veces suena como algo así como más bien de entretenimiento, pero tiene sentido. Si no ha saludado al hermano, salúdelo. Amén, amén. Y los hermanos de padre, aunque ya hayan saludado, no se vaya del culto sin saludar a su hermano. ¿Qué es comunión? Comunión es saber quiénes somos. Somos familia. ¿O no somos familia? Bueno, el Señor, hablando de la iglesia de la que Él redimió con su sangre, Él dijo: ustedes son linaje escogido. Eso quiere decir familia escogida. Alabanzas al nombre del Señor. Y San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. ¿Cuántos aquí somos hechos hijos de Dios? Pues somos familia, tenemos mismo padre, pero a veces no nos hablamos ni nos conocemos ni sabemos quiénes somos. Y la palabra de Dios dice que es fundamento la comunión. Por eso se celebra la Santa Cena. Por eso se celebra
celebra la Santa Cena? Porque en la Santa Cena lo que se busca es comunión. Si estabas distanciado con tu hermano, establece comunión. Si tenías situaciones que no se acomodaban con la iglesia, con la administración, con el pastor, se necesita comunión. Voy terminando aquí por hoy. Dice otra base fundamental, la alabanza. En la iglesia debe haber alabanza. Una iglesia donde no hay alabanza, hermanos, cantamos por ahí, Dios no está presente. Hay que alabarlo a Él con entendimiento. Hay que alabarlo a Él con integridad. Porque la Biblia dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Al Señor le gusta la alabanza de todos, pero Él dice, pero en los íntegros la alabanza es hermosa. Hermosa. Y de pronto no sabemos cantar bien y a veces no sabemos llevar el ritmo de las palmas y somos desentonaditos. Pero el Señor mira la intención con la que usted alaba. Y aquí alabamos a Dios con el alma. Alabanza. Y por último, evangelismo. Es un fundamento. Cada que tenga la oportunidad, háblele de Cristo a alguien. Si va a comprar la tienda, háblele de Cristo. Si le arregla el lechero, dígale algo de Cristo. Si va en el bus, en el taxi, dígale algo. Qué bueno que aprendiéramos a ser evangelistas, ¿cierto? Porque aunque no lo seamos, podemos hacer obras de evangelistas. Vamos a dejar hasta aquí por hoy los fundamentos, pero les estoy hablando de la estructura de la iglesia. Porque la iglesia, vuelvo y les digo, no es algo así como que a la aventura, sino que la iglesia tiene una estructura. Por eso nada la puede destruir, porque está fundamentada en la roca que es Cristo el Señor. Los invito a estar de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Espero que sea de bendición, que esta palabra se quede en nuestros corazones, que sirva para aumentar nuestra fe y para mantenernos más firmes en el camino del Señor. Hagamos oración en acción de gracias. Bendito Padre Celestial.